Este caso nos lleva a la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, hogar de Amara Banks, de 26 años, y sus hijos. Amara era conocido por todos como Jerica y era madre de Zenaya, que tenía 5 años, Camaria, que tenía 4, y Azel, 21 meses, a quien todos llamaban Zenaya. Su ex Arsal Ivory era padre de Azel y Zenaya, y a menudo estaba presente para ver a las niñas y llevarlas a la guardería. Pero la pareja vivía separada y él estaba a unas pocas millas de distancia. Jerica era de una familia grande y unida con 5 hermanos y hermanas. Uno de sus hermanos, David, dijo que toda su vida giraba en torno a sus hijos. Los anteponía ante todo y trabajaba hasta el cansancio para dar cada centavo que tenía para asegurarse que tuvieran todo lo que podían querer y necesitar. Jerica era muy talentosa y amaba la música. Se graduó de la Escuela de Arte con honores y tocó muy bien el violín. En los últimos años, ella había trabajado aún más duro para ser más independiente y romper los lazos con Arsal. Él le dijo a su familia que quería casarse con ella algún día, pero ella dijo que no iba a trabajar a largo plazo y ya no había nada romántico entre ellos. Dijo que solo necesitaba hablar con él cuando se trataba de las niñas. Había trabajado horas extras en la lavandería del hospital local y había ahorrado hasta el último centavo para conseguir un nuevo departamento y comenzar una nueva vida junto a sus hijos. Se decía que sus hijas Zenaya y Camaria eran curiosas y un poco atrevidas, totalmente inseparables la una de la otra. Siempre querían vestirse igual y compartir todo lo que tenían. David decía que eran 2 gotas de agua. A veces casi pensaba que eran gemelas. Zenaya siempre se reía y a sus hermanas les encantaba jugar con él y cargarla. Pero tan pronto como comenzó este nuevo viaje con sus bebés, la tragedia golpeó a Jerica y a su familia de una manera enorme e inesperada. Azel falleció poco antes de su segundo cumpleaños debido a complicaciones de bronquitis. Jerica estaba inconsolable, pero puso todo lo que tenía para asegurarse de que tuviera la mejor despedida que podía darle. Incluso creó un fondo para ayudarla a pagar un Rey León, pues quería hacer un funeral temático para ella. El 7 de febrero de 2020, el funeral de Azel se llevó a cabo y después de que terminó el día, Jerica y sus 2 hijas regresaron a la casa de la hermana de Jerica. Jerica tomó un poco de vino y se le pidió a su hermana que le dejara en la casa con la niña. La familia hizo planes, se reunieron al día siguiente y Jerica dijo que recogiera su auto al mismo tiempo que los 3 regresaron al apartamento en la cuadra 5900 de North Sherman Boulevard. En las primeras horas de la mañana de lo que ahora era el 8 de febrero de 2020, poco después de la 1:30 am, el silencio del bloque de apartamentos se rompió abruptamente y de manera escalofriante. Un residente escuchó y luego vio a una mujer corriendo por el estacionamiento. No llevaba zapatos y sangraba por la boca. Gritaba pidiendo ayuda porque quien le perseguiría lo hacía para matarla. Entonces ella se fue y todo quedó en silencio. No sabían que era Jerica. Otra vecina también escuchó gritos a la 1:51 am. Vivía al lado de Jerica y había escuchado golpes contra la pared. Dijo que sonaba como si alguien estuviera siendo golpeado contra la pared o le aplastaron la cabeza contra ella. Ella también había visto a Jerica descalza y gritando, y mientras miraba por la ventana, vio un hombre siguiéndola y arrastrándola hacia adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. Los vecinos llamaron al 911 por teléfono, dijeron que podían oírla gritar y se oían los golpes a través de las paredes. On the phone, the neighbour said, "You can hear her screaming, you can hear it through the walls. I just need somebody to come check on her. He's over there beating the hell out of this girl." La policía estaba en el apartamento solo 9 minutos después, pero no pudo localizar dónde había llamado al 911. Un par de oficiales condujeron por el complejo con las ventanillas bajadas y luego se estacionaron durante 10 minutos para mirar. Dijeron que no podían ver ni oír nada que indicara una discusión o disturbio doméstico y ahuyentaron al operador que había atendido la llamada y le había clasificado como una llamada prioritaria que no requiere una respuesta inmediata. El despachador no transmitió que la persona que llamó vivía al lado de donde provenía el ruido, por lo que no se pudo rastrear nada cuando llegaron los oficiales. Una decisión que varios funcionarios admitirían más tarde fue completamente incorrecta.
A medida que pasaban las horas, la familia de Jerica les enviaba mensajes y la llamaba primero para ver cómo estaban ella y las niñas, pero también para ver si los planes seguían en marcha. Ella no contestaba el teléfono a nadie. La mamá de Jerica decía que su hija era una criatura de hábitos. Siempre sabías dónde estaba y qué estaba haciendo. Tenía una rutina de reloj, así que todos sabían que en el fondo algo andaba mal. Incluso con todo lo que había sucedido, ella no habría desaparecido del radar. Su familia no perdió el tiempo y completaron un informe de persona desaparecida. La policía finalmente pudo determinar que la llamada que se había hecho en las primeras horas de la mañana era en realidad sobre Jerica. Entraron a su apartamento para mirar alrededor. No había señales de una entrada forzada, pero tampoco había rastros de ella ni de sus hijas por ningún lado, y todas sus pertenencias seguían allí. Vieron un gran agujero en una de las paredes del dormitorio. Faltaba el edredón de una de las camas y también encontraron una servilleta con lo que parecía gotas de sangre, pero dijeron que aparte de esto no había nada. Los investigadores pronto determinaron que no había habido actividad en su teléfono o cuenta de redes sociales desde que ella fue llevada a casa esa noche, una señal de alerta inmediata para la mayoría de las personas. La hermana de Jerica, que le había llevado a casa con las niñas esa mañana, dijo: «Mi hermana no haría esto. Esto no es propio de ella. Ella no se escaparía, no ignoraría a la gente sin importar lo que vaya a hacer. Ella se comunicaría conmigo». Mientras su familia y amigos comenzaron a buscar y a llamar a todos los que pudieron, la policía logró ponerse en contacto con el ex de Jerica, Arsal, de 25 años. Ya habían pasado aproximadamente 24 horas desde que Jerica estaba desaparecida. Arsal dijo a los detectives que la última vez que habló con ella estaba comprensiblemente muy molesta por el funeral y que se había quedado un tiempo en su apartamento antes de que estallara una pelea entre ellos. Le dijo que quería dormir en su camioneta en lugar de en el apartamento y Jerica había salido gritando al respecto. Tuvo que convencerla para que volviera a entrar. Arsal dijo que la pelea había disminuido y que se dirigió a su camioneta para dormir antes de ir a trabajar. Al día siguiente no había habido nada de ella ni sabido nada de ella desde que dijo que tenía idea de dónde podría estar ninguna de ellas, pero agregó que se iba a trabajar fuera del estado y que podría hablar con ellas adecuadamente la semana siguiente, pero que no podía hacer nada por ellas en este momento. Encontraron su reacción extraña y, dado el hecho de que trabajaba como guardia de seguridad local, parecía extraño de que de repente se fuera a trabajar a cientos de millas de distancia para luego conducir todo el camino de regreso. Ahora se preguntaban si esta podría ser un caso de secuestro. Breaking news here, a search for a missing mom and her kids is intensifying here tonight. Police have issued an Amber Alert for missing Milwaukee mother and her 2 children. Amara Banks, who goes by Jerica, and her daughters Zanaya Ivory and Kamaria Banks were last seen last Saturday. La alerta Amber representa la respuesta de emergencia transmitida por los desaparecidos de Estados Unidos, y estas alertas se activan en los casos más graves de desaparición o sustracción de niños. El objetivo es alertar instantáneamente a la comunidad para que ayuden en la búsqueda, y todo esto se transmite a través de señales de tráfico por radio, televisión y teléfonos móviles. Sin embargo, el problema era que las alertas Amber normalmente se hacen de manera inmediata para recibir respuestas y llamadas, pero en este caso había pasado casi una semana desde que las niñas estaban desaparecidas, dado el hecho de que la mayoría de las alertas Amber se resuelven en cuestión de horas porque el tiempo de respuestas es así de rápido y hay muchos ojos y oídos pendientes de ello. No se veía bien que se hubiese perdido tanto tiempo. El jefe policial Alfonso Morales defendió esta decisión diciendo que hay un criterio que va para que emitamos una alerta Amber que hay que entender. También dijo que la policía de Milwaukee solo está obligada a publicar información o fotografías si la persona desaparecida cumple con un conjunto limitado de criterios relacionados con la edad, las condiciones de su salud y el estado mental. Agregó que estaban trabajando incansablemente para encontrarlos a los 3 y no pararían hasta que los encontraran. La última vez que la familia vio a estos 3 fue en el apartamento de la madre. Ahora, casi una semana después, la familia está haciendo todo lo posible para encontrarlos.
The last time the family saw those three was at the mother's apartment here just off of Sherman. Now, nearly a week later, that family is doing everything they can to find them. We talked to multiple family members Thursday, all said the same thing. But this isn't like her. She wouldn't do this. This makes no sense. She always calls. Then the same thing about her job. If she's not going to be there, she always calls. And they all had plans to get brunch Saturday afternoon. Jerica's car is still outside her sister's house where she left it. I don't get any reply back. She ain't been active on Facebook or anything. I've been calling her phone since the day she came up missing the last time I seen her. I've been blowing her phone up every single day. All of a sudden today, the phone is off. Is there a possibility that she decided to take her two girls and go on a vacation somewhere else and turn off her phone? We thought about that. We've gone through every scenario possible. Everything that she does routinely was not done. So it tells you that something's not right, that something's wrong. Dado que todo acababa de intensificarse, los oficiales regresaron al apartamento de Jerica, esta vez con un perro cadavérico, y en el dormitorio de la niña, el perro reaccionó muy rápidamente. Investigadores forenses luego encontraron la presencia de sangre humana dentro del armario de la niña en otra habitación. El perro llevó a los investigadores a un trozo de alfombra en particular. Cuando lo levantaron, vieron que el piso debajo estaba completamente cubierto de sangre. Entonces se hizo más obvio que se había realizado una limpieza. Se encontraron grandes cantidades de lejía por todas partes y dado todo que los vecinos habían informado haber escuchado esa noche, junto con lo que acababan de encontrar en el apartamento, la situación era mucho más preocupante de que la inicialmente se había pensado. La búsqueda ya había durado casi una semana. La policía recibió una llamada, nada menos que del padre de Arsal. Él vivía en Memphis y dijo que su hijo acababa de llamarlo desde allí. Estaba a 600 millas de Milwaukee. Durante la llamada telefónica, su hijo había confesado tranquilamente haber matado a Jerica, Kamaria y Senaya, luego de comprar un arma y partiendo hacia Memphis para comenzar una nueva vida. Las autoridades de Memphis se comunicaron con la policía de Milwaukee y se emitió una orden de arresto y extradición para Arsal, pero no tenían idea de que estaban los tres cuerpos. Cuando finalmente lo atraparon en Memphis, fue acusado de delitos agravados. 25-year-old Arzell Ivory appeared for the first time before a judge in Memphis. Back here in Wisconsin, Ivory faces an aggravated battery charge. Todavía estaba bastante tranquilo y les dijo a los detectives lo que su padre decía era verdad y les contaría lo que pasó y dónde podían encontrar los cuerpos en un garage detrás de un edificio de apartamentos en la cuadra 47 de West Burleigh Street, cerca de donde había vivido. La policía encontró los cuerpos carbonizados de Jerica, Senaya y Kamaria con mucha tristeza. With great sadness, I'm here to tell you we discovered the bodies of Amara Banks and her two daughters, Kamaria and Zanaya. And that's where we begin tonight. An Amber Alert ends in heartbreak. A Milwaukee mom and her two daughters found dead in a north side garage today, and the man accused in their death is in custody several states away. Los registros judiciales en línea indican que Ivory vivía en la dirección donde se encontraron los cuerpos, pero la policía dice que todavía está bajo investigación, mientras que la familia dice que simplemente están más que desconsolados. You got to be a heartless monster to do this to someone. My family is devastated. We're just beyond, I don't know what to even say. No está claro cómo ni cuándo fueron asesinadas Banks y sus hijas, pero una cosa es segura. Mientras tanto, te lastimarás todos los días. Los líderes de la ciudad de Milwaukee están calificando la violencia doméstica como un problema grave en el que todos debemos trabajar para prevenir. Plantea muchas más preguntas que respuestas sobre cómo alguien pudo hacerle esto a una mujer y a sus dos hijos. Hubo un intento de desmembrarlas. A todos los cuerpos les había prendido fuego después de que estaban muertos. Las autopsias confirmaron más tarde que las tres habían sido estranguladas. Los cargos de Arzell Ivory se elevaron inmediatamente a 3 cargos de homicidio intencional y un cargo de agresión agravada. Aún no había ninguna indicación de cómo se declararía.
Este dijo que si no fuera porque su padre lo había entregado, nunca se hubiese sabido lo sucedido. Fue un resultado devastador. La policía dijo que entre 2018 y 2020, las muertes relacionadas con la violencia doméstica habían aumentado en un 400%. Destacaron aún más que se necesitaba más apoyo y recursos para Jerica y todos sus hijos. Ahora se perdieron 4 vidas en el espacio de un mes y el efecto en cadena para tantas personas fue enorme. Se creó un fondo para ayudar a cubrir los costos del funeral y el alcalde de Milwaukee calificó el caso de horrible. Como padre, como persona, solo tengo que sorprenderme por la brutalidad de esto. Durante una entrevista le dio a la policía la cronología grisácea de lo que había sucedido. Dijo que desde que la pareja perdió a su hija, la relación realmente se había roto y más que eso, dijo que Jerica lo había culpado por la muerte de Acel. La pequeña había nacido con problemas respiratorios severos, en preocupación constante para Jerica e incluso estaba programada para una cirugía con la finalidad de extirparle las amígdalas para ayudarle con su respiración. Arsal había tratado de dejarla en la guardería, pero no la aceptaron porque estaba demasiado enferma. No comió nada ese día ni tomó su medicamento. Arsal había intentado despertarla de una siesta, pero dijo que no se movía y que hacía sonidos extraños de jadeo. En lugar de llamar al 911 o a Jerica, esperó más de una hora antes de ponerse manos a la obra. La niña ahora estaba casi inconsciente en el auto y tenía que ir a recoger a las niñas de la guardería. Cuando llegó, la bebé se había desplomado de lado, recostada contra la puerta. Arsal dijo que condujo un poco más, inseguro sobre qué hacer, y se detuvo para comprar algunos bocadillos, y fue solo después de esto que fue al hospital. Pero ya era demasiado tarde. Las enfermeras dijeron que Acel estaba azul y no respondía, ya que era demasiado tarde, y no podían encontrarle el pulso. Ya habían pasado 2 horas y media desde que Arsal se dio cuenta de que su hija dejó de respirar correctamente, y a las 5:17 p.m., apenas unos meses antes de su segundo cumpleaños, la declararon muerta. Jerica estaba tan enojada como molesta y dijo que nunca podría perdonarlo por no hacer algo y simplemente ignorar lo que estaba pasando a su bebé. Su familia estuvo de acuerdo. En el funeral de su hija, Jerica había sido muy selectiva sobre con quién quería hablar y le había pedido a su madre, Valeria, que diera un discurso, y mientras ella se iba a levantar, Arsal se apresuró al frente y empezó a hablar. Jerica no reaccionó como debía, no era el momento adecuado, pero su familia dijo que ella estaba absolutamente furiosa porque él no podía incluso estar de pie allí, y mucho menos hablar. Después del funeral, Arsal dijo que fue a trabajar y cuando fue al apartamento de Jerica a la 1:30 a.m., ella estaba enojada y molesta. Ella le había gritado que a él no le importaba Acel y que había causado su muerte. Le dijo que ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Arsal le dijo a los oficiales que solo estaba haciendo una escena. The attitude and the way that he said that just struck something in me, and I immediately said, something's not right. Él afirmó que ella tomó un cuchillo y le cortó la muñeca y luego él la agarró y la golpeó su cabeza contra la pared 2 veces. Este era el agujero que la policía había visto por primera vez cuando entraron y lo que el vecino había escuchado a través de la pared. Ella comenzó a sangrar por la boca e intentó escapar, pero él la arrastró de regreso al apartamento y procedió a estrangularla con ambas manos. Él fríamente dijo que parecía que Jerica no estaba luchando contra él, así que pensó que ella quería morir y él solo la estaba ayudando con esto. Le dijo a los detectives que no quería que los niños vivieran sin su madre, así que también tuvo que matarlos. Besó a ambas niñas y les dijo que papá las ama y que mamá las quería en el cielo con ella antes de estrangularlas también. Había planeado desmembrarlas a las 3, pero cambió de opinión después de ver un hueso probablemente de donde había venido el charco de sangre. Luego envolvió sus cuerpos y los llevó a su auto mientras conducía por Milwaukee preguntándose qué hacer. Recordó que su antiguo edificio de apartamento tenía un garage para 4 autos y una de las cerraduras estaba rota. Se dirigió allí para esconder sus cuerpos. Trató de prenderles fuego, pero las llamas no parecían lo suficientemente calientes, así que fue a una estación de servicio a buscar gasolina. Regresó al garage, le vertió por todos lados y le prendió fuego. Luego compró el arma y huyó a Memphis. La forma en que describió cómo hizo esto fue bastante sorprendente para los oficiales. Arsal dijo que era su familia
y que como había traído a sus hijos al mundo, podía sacarlos de él si quería. Con una breve mirada alrededor de la sala del tribunal, este asesino acusado mantuvo la cabeza agacha mientras estaba sentado para una comparecencia inicial en el estado de Wisconsin. Arsal Ivory fue extraditado de regreso a Milwaukee después de que la policía dijera que huyó a Tennessee acusado de los cargos 1, 2 y 3, homicidio intencional en primer grado. Muchos detalles del crimen son demasiado espantosos y gráficos para compartir. Finalmente, bajo custodia de la oficina del sheriff del condado de Milwaukee, sus posibilidades de ser liberados son escasas, a pesar de que la defensa solicitó una fianza de $200,000 en efectivo. La naturaleza atroz del incidente y el encubrimiento obtuvieron algo más significativo. Este es un delito extremadamente horrible y por lo tanto se iba a fijar la fianza en $750,000. A pesar de su impactante admisión, aún así se declaró inocente y se le impuso una fianza de $750,000. Luego cambió su declaración a no culpable debido a una enfermedad mental. Pero después de muchas evaluaciones en septiembre del año 2020, un médico dictaminó que no había suficiente evidencia para respaldar esto y fue descartado como defensa. En abril de 2021, un hombre de Milwaukee acusado de matar a una mujer y sus 2 hijas llega a un acuerdo de culpabilidad. Arsal Ivory cambió su declaración nuevamente a culpable de 3 cargos de homicidio intencional en primer grado, según el Estado. Según la ley, se enfrentaba a una sentencia de cadena perpetua obligatoria y la única pregunta para el juez era si alguna vez se le debería permitir solicitar la liberación bajo supervisión extendida. El diagnóstico de esquizofrenia de su abogado y los intentos pasados de quitarse la vida y solicitar al juez que le permitiera presentar una petición para supervisión extendida después de cumplir 40 años de prisión dieron como resultado el fin de la sentencia. We're here for sentencing this afternoon. Mr. Ivory, are you prepared to be sentenced today? Yes. All right. Antes de que se dictara su sentencia, Arsal dijo lo siguiente. I have heard what the prosecutor said about what I did. I have heard about how what I did affected the family and loved ones of the victims. I know what I did has affected the world, but I am truly sorry and I regret everything I did. Muchos de los familiares de Jerica dieron declaraciones de victim impact en la corte, incluido su hermano David y su madre Valeria. You and you alone made the decision to end the lives of Baby Z, Kamaria, Zanaya, and Jerica. I said Baby Z because even my sister knew you had negligence in his death. You have to watch your back every second, every minute, every hour of every day for the rest of your life. I want to read a note that Zanaya's teacher sent to her. My sweet, sweet Zanaya, you may be wondering why this is a thank you card. Well, I want to thank you for being you, being a light in everyone's world. The last conversation I remember having with you was when you ran up to me in the middle of the math class to tell me your baby brother was an angel. My last memory I have of you is eating lunch in the classroom with you. Oh, I wish I could remember what we talked about. I know I asked you what your favorite color and food were, and I'm so angry I can't remember what they were. I love you, sweet girl. Rest in paradise, Miss Balmer. La solicitud del abogado de Arsal, la señorita Bomber, fue denegada por el juez. La liberación anticipada después de 40 años de confinamiento. At this point, Mr. Ivory, the court finds that the offense that you have committed, the offenses that you've committed, based upon the entirety of the record that's before me, does merit as to each count, and these counts will be concurrent to one another, but as to each count, your sentence will be life imprisonment, and the court has determined, based upon all of the factors that I stated, that you are not eligible. También ordenó que se sometiera a terapia de salud mental y abuso de drogas. You know, today was an ending, but there's still no closure. Justice was served, but there's no closure. And I tell people, too, that I have empathy for him because every time we've gone to every hearing, my son and I, we've been there. And he looks around, and none of his family members are there. And it just really gets me. He did a horrible thing. But at the same time, he's somebody's child. And you still be there for your child. And I just don't understand that.
I'll tell you this. I've been fighting against the death penalty for over 20 years. And my mom and I always had a disagreement about this. The reason I changed it, yes, because they were murdered, but also there's some people, in my opinion, they don't ever need to be let out, and he's one of them. También hubo muchas preguntas sobre cómo se manejó la llamada al 911 inicialmente y si algo podría y debería haberse hecho de manera diferente. La gente cuestionó por qué los medios habían tardado tanto en darse cuenta del caso. La historia había tardado un tiempo en comenzar a circular y eso fue solo porque la familia de Jerica estaba llamando a la estación y sin olvidar la alerta Amber que se emitió una semana después. Cuando los medios de comunicación se acercaron a la policía para preguntar sobre el caso, les dijeron que no era un caso crítico de persona desaparecida. La investigación interna encontró que el despachador del 911 se había perdido información vital al registrar la llamada hecha por el vecino, lo que había resultado en una falta de urgencia para buscar algo. El operador renunció antes de que se completara la investigación y aceptó un trabajo como fiscal en la oficina del fiscal del distrito del condado de Milwaukee. Michael Bruson, el jefe de policía interino del área en ese momento, despidió a los 2 oficiales que fueron al apartamento esa mañana por no llevar a cabo una investigación exhaustiva y completa en el momento. Los oficiales apelaron y recuperaron sus trabajos en el panel. Luego, el comité de comisionados emitió suspensiones de 30 días para el oficial más experimentado y de 15 días para el menor. Durante la audiencia, un abogado dijo que en este caso, estos oficiales nunca sabrán lo que podrían haber logrado si se les hubiera dado información precisa. Mirando hacia atrás, el día en cuestión, podrían haberse manejado las cosas de manera diferente. Mi respuesta es sí. El otro oficial agregó: he jugado el juego de qué pasaría dentro de mi cabeza muchas veces desde este incidente, preguntándome si podría haber hecho algo así. Podría haber cambiado el resultado de lo que pasó. Esto es algo con lo que debo vivir hasta el último día. Jerica estaba soportando el dolor de perder a su bebé, quien, según ella, tuvo una vida tan dolorosa y probablemente corta, sin importar cuánto trató de ayudarlo, y solo unas horas después ella también estaba luchando por su vida y por Senaya y Kamaria, quienes nunca sabremos si vieron lo que le pasó a su madre. Sufrieron un destino igualmente aterrador. La familia Banks debe vivir con un dolor que es difícil de comprender. La hermana de Jerica dijo: vivo con tanta culpa que tengo que lidiar con eso todos los días desde que la llevé a casa y ahora nunca la volveré a ver. En un conmovedor homenaje a la familia Banks, comenzó a trabajar con la familia SNGNA, el Centro de Paz en Milwaukee. SNGNA es una organización sin fines de lucro que brinda una variedad de apoyo a casi 8,000 personas cada año. Ayudan a familias afectadas por la violencia doméstica a lograr seguridad, justicia y un futuro mejor. Hicieron planes para encargar una vidriería que se estaría allí. El vidrio representará a Jerica, Senaya y Kamaria. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.